Muy buenas, hoy vamos a hablar de Branded Content con Luis Antonio Movilla Mengual, director de Branded Content and Experience en Via Lion. Si quieres, antes de empezar con la entrevista, que ya te pasaron un poquito las temáticas, hablamos un Sí. poco de la empresa, así a modo de resumen para Ujú. hacer una pequeña intro. Pues a ver, bueno, sabes, me imagino que Elena te ha mantenido al tanto, bueno, pues que hemos tenido un pequeño cambio, vamos, un cambio de marca y nosotros pues en el año 2015 fundamos Animal Maker y sí que es cierto que, bueno, que a lo largo de todos estos años pues hemos querido establecer un cambio en la línea de la compañía porque, bueno, pues al final es todo un desafío lo que viene por delante. Ya fuimos una compañía que en su momento nacimos con una clara vocación de ayudar a los anunciantes sobre todo, pues a intentar de alguna manera adaptarse a este nuevo ecosistema audiovisual en el que vivimos, ¿no? Pues nuestra empresa nacía con esa pretensión y ahora más que nunca se justifica ese cambio, ¿no? Queríamos volverle a dar una vuelta de tuerca a la compañía y sobre todo pues estar en más líneas de negocio y tener más posibilidades y hacer más servicios para ser una empresa integral que permita a las marcas pues encontrar en una sola empresa pues un partner que le ayude tanto en la creación de contenidos, la producción, distribución, medición. Y básicamente pues nos dedicamos, somos especialistas en la compra de espacios publicitarios y planificación de campañas convencionales en redes sociales y somos una compañía pues pionera y bueno pues número uno en el desarrollo de acciones de branded content. Entonces, bueno, pues esos son nuestros servicios así muy resumidos. No sé si... Está bien, sí, sí. Me hablabas, bueno, además podemos enlazarlo un poco con la primera pregunta que quería hacerte, ¿no? Era un poco genérica sobre la evolución del branded content, pero viene muy a cuento teniendo en cuenta, ¿no? Que habéis, bueno, habéis relanzado un poquito, habéis hecho un cambio en la empresa, que supongo que también tendrá que ver con esto, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo, bueno, el otro día, por ejemplo, hablaba con otra persona, ¿no? De que estamos en un punto del branded content muy diferente hasta hace unos años, de hace unos años. No sé, ¿cómo lo ves tú? Total, a ver, yo creo que en el sector o como disciplina de comunicación ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo creo que hace unos años se veía prácticamente como una moda, una tendencia, y ya no lo es tanto. Ahora yo creo que de hecho se ha convertido para muchas marcas y grandes anunciantes de este país, y no tan grandes, en un pilar fundamental dentro de sus estrategias de comunicación y marketing. Y bueno, esto viene sobre todo dado por el contexto tecnológico en el que vivimos, ¿no? Y sus consecuencias. O sea, al final, como decíamos antes, se ha creado, especialmente gracias a la revolución digital, pues un nuevo ecosistema que también ha dado lugar a unos nuevos hábitos de consumo y a un nuevo usuario. Y eso al final exige a las marcas que se tengan que adaptar y crear y desarrollar nuevas fórmulas de comunicación pues mucho más efectivas de las que venían haciendo hasta ahora, ¿no? Estos cambios, bueno, la evolución viene dada, como decimos, por ese desarrollo tecnológico, pero también porque, bueno, pues actualmente una de las principales consecuencias es la crisis de la atención, ¿no? Vivimos en un momento donde nunca se ha prestado durante tan poco tiempo, o sea, nunca se ha prestado tan poca atención durante tanto tiempo, ¿no? Es lo que quería decir. Y bueno, pues nos encontramos con un consumidor que al final pues también se encuentra infoxicado, que es muy poco permeable a los mensajes tradicionales de las marcas, que les exige mucho más, que es crítico, que es exigente y les exige la personalización de los mensajes. O sea, al final es un consumidor que no solamente ya valora la calidad de los productos y servicios que las marcas le pueden ofrecer, sino también en cómo se acercan a él y cómo entablan relaciones con él y cómo les hablan, ¿no? Y qué experiencias les puede hacer vivir. En este sentido, bueno, pues todo esto se suma pues un contexto donde existe una crisis de la efectividad publicitaria, con un modelo de repetición muy apalancado en la búsqueda de notoriedad, pero no quizás ese modelo te ofrece mucha notoriedad, pero no tanta consideración y preferencia, ¿no? Y al final es lo que la marca busca, que al final se establezca en el top of mind del consumidor y finalmente seas la escogida, ¿no? Y todo esto, como decimos, en este paradigma de nuevos medios, donde la audiencia se ha atomizado y fragmentado por completo y, bueno, pues nunca antes habían existido tantos canales de consumo y al mismo tiempo nunca había existido también tantas formas de consumir un mismo contenido, ¿no?
Y de la misma forma, pues existen multitud de maneras de esquivar a las marcas, ¿no? Y al final la gente consume lo que le interesa. Y eso es una realidad. Y sobre todo más en el ámbito digital, pues evidentemente tienes que desarrollar contenidos útiles y de valor para ser escogido y ser elegido. Nadie escoge ver un banner, ¿no? En cambio, sí escoge ver un contenido de gran interés, ¿no? Entonces, las marcas ahí yo creo que están jugando pues una nueva liga, se han convertido en productoras y distribuidores de contenido, al mismo tiempo que evidentemente pues fabrican sus productos u ofrecen sus servicios. Y bueno, hay unos nuevos códigos y existe una nueva demanda por parte de los consumidores. El branded content en ese sentido pues tiene un claro enfoque transmedia, donde las estrategias tienen que pasar por la distribución omnicanal de los contenidos de una forma inteligente, adaptados a cada una de las ventanas de distribución, a cada una de las ventanas de distribución y bueno, pues yo creo que el branded content está en un momento, como decimos, hablando de evolución, que ahora mismo está viviendo un momento muy dulce y bueno, pues hay multitud de estudios, ¿no? Pero el último Content Scope de la BCMA pues ya arroja cifras muy positivas, ¿no? 9 de cada 10 anunciantes ya desarrollan proyectos de branded content y es un sector que crece a un ritmo de un 41% en inversión. Entonces, pues creo que la evolución ha sido muy grata y que además el enfoque digital ha ayudado a muchas marcas a establecer su campo de pruebas en los medios digitales a un coste mucho más inferior que los medios tradicionales y pudiendo además entablar conversaciones de forma constante y a largo plazo con sus clientes. Y eso les ha llevado también pues, a ver el verdadero valor de la construcción de comunidad y de al final conseguir a través del feedback de los clientes conocerlos de primera mano, ¿no? Es un poco lo que creo. Sí, te iba a preguntar sobre qué le atrae a las marcas de esto, pero obviamente ya has contestado prácticamente. Pero sí que es interesante, me has comentado, ¿no?, que ahora casi todas quieren apostar por branded content, pero ¿son todas aptas para hacer este tipo de estrategias? Porque es verdad que hace unos años había sectores más afines, ¿no? A lo mejor automoción, y ahora estamos empezando a ver ya casi todas las marcas, o bueno, en este confinamiento hemos visto pues ya el tema del deporte, la cocina, etcétera, que se han puesto muy, pues las marcas a trabajar en ello. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Son todas las marcas aptas para este tipo de estrategia? ¿Ocurre como con otro tipo de formatos, ¿no?, que no todas valen para eso? Pues a ver, nosotros particularmente pensamos que sí, que es un modelo, o sea, es una disciplina totalmente adaptable a cualquier marca. Lo que pasa que es verdad que exige por parte de la marca pues un pensamiento estratégico. O sea, no se trata de ponerse a crear contenidos como un loco sin tener una estrategia clara definida detrás, ¿no? Pero evidentemente yo creo que cualquier marca que ofrece un producto o servicio, por supuesto esos productos y servicios están relacionados con unos intereses del público. Solo hay que buscar la mejor manera de poder enfocarlo, ser innovadores, ser originales y también crear tu propio storytelling, ¿no? Y crear tu propia manera de comunicarlo y conectarlo con los clientes. Pero creo que sí, hay marcas, de hecho, hace no mucho hubo un proyecto de branded content de una funeraria que yo creo que es mejor exposición en cuanto a esta pregunta, ¿no? Si hasta una funeraria ha desarrollado un proyecto de comunicación y de branded content que ha logrado conectarlo con el público y ha sido un caso de éxito, lógicamente me parece fácil que cualquier otro sector pueda desarrollarlo, ¿no? Sí que es verdad que es importante sobre todo que las marcas identifiquen muy bien qué es lo que ellos pueden hacer por sus usuarios, ¿no? Y al final está claro que las marcas que realmente aportan un valor real de aplicación personal en la vida de las personas son las que finalmente trascienden en la consideración y al final son las elegidas. Entonces, creo que es importante que las marcas sí que trabajen muy bien una estrategia pensada, reposada y bien definida de qué es lo que se quiere conseguir con el branded content, ¿no? Porque hay veces que muchas veces intentan trasladar sus mensajes comerciales a los contenidos y en ocasiones no funciona. No es lo mismo una comunicación comercial al uso, que evidentemente pretende hablar de las bondades de un producto, que hacer branded content, que realmente no se trata de hablar de tus productos, sino de hablar de tus valores y sobre todo ir en constante consonancia con los intereses de la audiencia, ¿no? Claro, es que va todo ligado. Al final estamos en un contexto en el que las marcas tienen que aportar algo más que comunicar bueno, para qué son, y tienen que comunicar valores, y aquí yo creo que el branded content encaja muy bien.
También, bueno, quería hablar un poco de los cambios, ¿no? Estamos viviendo cambios de manera acelerada. Yo creo que estos 2 meses, además, hemos visto que algunos que se iban a producir también se han adelantado. Pues mira, esta entrevista que estamos haciendo al final, bueno, pues a lo mejor era el futuro y lo hemos tenido que imponer. ¿Vosotros cómo os adaptáis, ¿no?, a cada demanda del mercado y cómo veis de aquí al futuro, ¿no?, que vamos a lo mejor, para que si hay más saturación de estrategias de branded content, ¿no?, como para diferenciarse, qué tendencias, qué estrategias veis en cuanto a medios, en cuanto a, bueno, y que vosotros estéis valorando? No sé si me he explicado bien, es que me lía un poco con la pregunta. Dices que si te he entendido bien, es un poco si nos hemos sabido adaptar a los cambios, sobre todo con esta crisis. Eso es, o sea, ¿cómo soléis adaptaros, ¿no? Porque al final estamos viendo lo necesario que es y luego, como me has estado comentando, pues eso, que hay una alta demanda ahora de branded content, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que haya una diferenciación? Son 2 preguntas un poco en una. Pues si quieres empezamos por una y luego por la otra. A ver, nosotros sí que nos hemos adaptado, o sea, ya te digo que, y por eso cuando me preguntabas por la compañía, un poco cuál es la visión de compañía que tenemos, para nosotros esa es el adelantarse. O sea, el entorno en el que estamos viviendo actualmente está repleto de múltiples posibilidades y quizás porque existen tantas, muchas veces existe mucha controversia de no saber qué hacer, ¿no? Y para nosotros es una obsesión siempre adelantarnos. Siempre estamos analizando los distintos hábitos de consumo, estamos midiendo perfectamente los comportamientos de los usuarios y es algo que guía nuestro trabajo. O sea, siempre que aparece una nueva red social, un nuevo formato, una nueva tendencia de consumo, intentamos analizarla e intentamos ver también de qué manera podemos ofrecérsela a nuestros clientes en un determinado planteamiento que les ayude a cumplir su objetivo, que al final nosotros lo que siempre intentamos es desarrollar experiencias o contenidos de valor que les permitan tener contacto always on con sus usuarios, ¿no? Y para nosotros ya te digo que es una constante obsesión el hecho de poder adaptarnos. Por ponerte un ejemplo tangible, por ejemplo, durante el confinamiento, pues uno de nuestros principales sectores para los que desarrollamos muchos proyectos de branded content es el tercer sector, el sector de las ONG. Y por bajarlo un poco a un ejemplo concreto, te puedo hablar de uno de los proyectos más importantes que hemos hecho en Via Lion, que ha sido pues el desarrollo del Gran Reto Solidario, ¿no? Que fue en un momento dado identificamos que este sector le costaba mucho, en pleno confinamiento, lanzar su mensaje de petición de ayuda en favor de los más desfavorecidos por el COVID y no encontraba espacios para lograr relevancia ni la notoriedad suficiente y, evidentemente, además, con un tiempo de exposición lo suficientemente extenso o recurrente para poder llegar a los usuarios y conseguir ayuda, ¿no? Conseguir fondos. O sea, realmente estábamos hablando de una campaña prácticamente de conversión. Entonces, les propusimos hacer una estrategia de contenidos y un movimiento solidario en redes sociales que dio sus frutos. Esto fue un proyecto que se hizo para el Comité de Emergencia, que es un comité formado por 5 grandes organizaciones a nivel mundial en ayuda humanitaria, y les presentamos la idea en pleno confinamiento de lograr pues congregar a muchísimos agentes sociales para lanzar esta petición de ayuda y recaudar fondos. Al final, pues logramos unir a más de 160 artistas, más de 160 talentos y rostros conocidos entre influencers y artistas, medios de comunicación y empresas privadas, y bueno, pues hicimos una campaña que duró durante unas 3 semanas, que desembocó en una gran gala solidaria digital, que se retransmitió en streaming en unos 28 canales digitales, y bueno, pues logramos una audiencia media de 1,3 millones de espectadores, fuimos 2 veces trending topic durante el streaming y obtuvimos una recaudación de más de 170.000 euros. La campaña total logró alcanzar unos 20 millones de usuarios. Entonces, es un gran ejemplo de cómo al final, pues oye, nos encontrábamos todos en un momento de desconcierto, no sabíamos muy bien, en general, ¿no?, tanto el anunciante como nosotros, qué medidas tomar para poder ayudarles, y finalmente, pues gracias a una estrategia de contenidos con una distribución pues coherente, adaptada a los distintos canales de distribución que tuvimos en cuenta, pues logramos hacer del proyecto algo que fue un hito digital, yo creo, durante este año.
No sé si te he contestado a la pregunta de las medidas, no sé, la siguiente no sé. Sí, la que me he liado ha sido yo un poco, porque quería abarcar muchos temas y al final te he hecho una pregunta doble. Pero bueno, también quería hablar un poco de la irrupción de TikTok, ¿no? Yo lo he hablado con bastantes personas en este tema del branded content, ¿no? Porque ha sido una de las plataformas como un descubrimiento para las marcas, porque, bueno, al final es el usuario el creativo el que hace sus propios contenidos y además el tiempo de permanencia en la aplicación es bastante elevado. Entonces, bueno, desde vosotros, desde vuestra empresa, ¿cómo ven la oportunidad, ¿no?, de irrupción de estas redes sociales como TikTok, como Instagram, televisión, y qué nuevas posibilidades veis ahí para las marcas? Pues a ver, creo que son dos redes sociales que han sufrido un crecimiento exponencial, sobre todo en los últimos años. El caso de TikTok, sobre todo, es pues abrumador. Al final es una aplicación y una red social que utilizan más de 500 millones de usuarios en el mundo y que creo que en España más o menos la cifra está en torno a los 3 millones de personas que la utilizan una vez al mes. Es una aplicación que además es número 1 en descargas en más de 20 países. Y creo que es una aplicación, además, que ha centrado muy bien el target al que se dirige, ¿no? Al final, yo creo que las redes sociales se clusterizan en su composición de la audiencia, básicamente, pues se diferencian unas y otras, ¿no? Entre unas y otras por el tipo de usuarios que las emplean. Y en el caso de TikTok ha sabido atacar muy bien el segmento más joven, los denominados centennials, ¿no? Que al final, bueno, pues encuentran en la red pues un mundo de posibilidades, un mundo de libertad creativa que les ayuda a ser ellos mismos, a expresarse, mezclan, su fórmula es la mezcla de la música y la exposición, y al final yo creo que eso, sumado al hecho de que no están sus padres, creo que al final han dado un poco con la clave del éxito para que esa audiencia en concreto esté ahí dentro, ¿no? Creo que en el mundo de las marcas aún existe muchísimo recorrido, especialmente en TikTok, porque habitualmente pues, los decisores de las empresas que deciden el tipo de contenidos que se desarrollan y dónde hacerlo, pues normalmente no son gente que está entre los 14 y los 20 años, sino que suelen ser más mayores, lógicamente, y creo que hay mucho desconocimiento también dentro de las empresas sobre lo que la red social TikTok les puede proponer y proporcionar como marca. Hay muchísimo camino por explorar. Sí es verdad que cada vez hay más marcas y que están haciéndolo muy bien porque se están adaptando muy bien. Y eso es una de las cosas que habría que destacar de TikTok. Es que en TikTok tú necesitas adaptarte al lenguaje de la plataforma. Si no, no estás dentro. Es imposible. Entonces, creo que una de las oportunidades que hay es, sobre todo, pues desarrollar contenidos que realmente interesan a esa audiencia que está ahí, que está concentrada de acuerdo a unos intereses y bajo unos mismos gustos y que las marcas pues tienen que alinearse en eso. Nosotros creo, bueno, además los formatos publicitarios y convencionales de TikTok también son muy, muy particulares, ¿no? Los denominados challenge o cómo puedes aparecer en la plataforma, de por sí te exige ser un contenido o un tipo de comunicación muy nativa. Entonces, creo que es verdad que ya el hecho y la propia arquitectura y naturaleza de la propia plataforma le exigen a la marca un sobreesfuerzo para desarrollar contenidos que sean totalmente entendibles y asumibles por parte de la audiencia que los va a recibir. Es decir, que la propia plataforma ya de por sí hace un sesgo muy importante creativo para poder estar presente como marca dentro de la plataforma. Y luego Instagram TV, pues creo que también lo está haciendo muy bien, está rivalizando también con TikTok en muchas funcionalidades que la otra aplicación está prestando a los usuarios. Quizás en un target un poquito más elevado, ¿no? Instagram está un poquito más dirigido a millennials, aunque evidentemente existe todo tipo de audiencia, pero sobre todo el hecho de que Instagram TV ahora te permita, bueno, pues el hecho de que la plataforma te permita contenidos de mayor duración, creo que lo hace súper competitivo y, bueno, pues de alguna manera rivaliza de una manera muy eficiente contra YouTube en eso, ¿no? Al final con un contenido mucho más largo y que permite al usuario tener una experiencia más inmersiva, porque es verdad que el feed de Instagram pues son contenidos mucho más cortos y que no hacen, en algunas ocasiones para determinadas marcas necesitas mayor tiempo de exposición para que el contenido sea mucho más inmersivo y por lo tanto mucho más efectivo, ¿no?
¿Qué recomendaciones hacéis a los anunciantes para destacar en este ámbito del branded content y, bueno, en esta carrera por ser relevantes, por aportar valor, como me has comentado al principio de la conversación? ¿Cuáles son las recomendaciones que hacéis? A ver, nuestras principales recomendaciones es, sobre todo, como te indicaba en la primera parte, sobre todo saber muy bien la estrategia a desarrollar y pensar muy bien y conocer muy bien a tu cliente, sus gustos, sus intereses. O sea, el branded content no va de hablar de uno mismo, va de hablar de los intereses de tus clientes y de tus usuarios, ¿no? Entonces, para eso es imprescindible conocerlos perfectamente, saber dónde se mueven, qué les gusta, y eso exige al final poner en el centro de la comunicación al usuario y no al producto. O sea, no es ya mirarse al ombligo de la marca, sino al contrario. Tratar a los clientes como de una audiencia. Estamos hablando de que ya no son clientes, ¿no? Cuando hacemos branded content estamos hablando de que son audiencia. En ese sentido, lo importante es eso, conocer al cliente, saber identificar tu propio territorio y saber qué puedes hacer tú como marca por los usuarios y por enriquecer ese territorio donde te quieres posicionar. Y sobre todo legitimarte, ¿no? Tú como marca no puedes, te tienes que ganar el territorio, te tienes que ganar la confianza de los usuarios, no puedes ganarlo por la fuerza. Entonces tienes que demostrar pasando a la acción. ¿Qué haces tú por ellos que ellos no puedan conseguir por sí mismos, ¿no? Y ahí está, yo creo que realmente la utilidad y el valor de la ocupación del territorio. Es importante, además, que las marcas piensen como un medio, ¿no? Y que busquen legitimarse, que de alguna manera pues, se conviertan en voces expertas y autorizadas para hablar de determinadas temáticas. Entonces, en ese sentido, todo lleva una fase previa de análisis y de estudio y reflexión, pues como decíamos, de qué puedes hacer tú por ellos. Luego tener, sobre todo como estrategia, la utilidad es el KPI estrella, por encima de todo. Saber perfectamente, oye, lo que estoy ofreciendo a mi público o a mis clientes realmente es un contenido útil o relevante que les sirva de aplicación personal y les ayude a progresar en sus vidas, ya sea porque les informe, les inspire, les entretiene, o simplemente es algo útil, ¿no? Y bueno, pues muy importante también, dentro de la estrategia les hablamos de que es más importante muchas veces la calidad que la cantidad, porque en este caso se trata de enganchar al público desde el primer minuto, crear tu propio storytelling, dar con tu fórmula de cómo, pues tú mismo puedes desarrollar tu propia personalidad de marca a través de una serie de códigos que gracias a los contenidos pues los adquiere tu marca. Ser constante y pues honesto con la audiencia y sobre todo pues también invertir en distribución, muy importante. O sea, no solamente hay que hacer un buen contenido, sino es muy importante saber cómo lo vamos a distribuir y posteriormente cómo lo vamos a medir para la siguiente toma de decisiones, ¿no? Ver si el branded content ha sido efectivo, ¿no? Y medir el rol. Todo esto lo hacéis en vuestra empresa, ¿no? Lo de la medición, el análisis previo, todo esto que me estás comentando, lo lleváis a cabo tal como has dicho al principio, ¿no? Sí, en nuestro caso, el modelo, nuestra visión, como te decía, es dar un servicio integral a las marcas. Creemos que hoy en día, más que nunca, se necesita una gestión integral de los contenidos y que ya no es ese sistema tradicional donde una productora te creaba los contenidos, una agencia creativa los pensaba y una empresa de medios los distribuía. Creo que hoy en día hay que trabajar en régimen de competencia, es decir, entre todas las empresas, pero también es cierto que cada vez somos más las compañías que ofrecemos un sistema integral de servicios, donde ideamos los contenidos, ayudamos a una producción adaptada y pensada ya en las ventanas que van a conformar ese ecosistema también del propio proyecto, los distribuimos y, evidentemente, luego hacemos un análisis de esa medición. ¿Habéis notado durante este periodo un crecimiento en la demanda de este tipo de acciones o más o menos parecido? Yo creo que sí, la verdad es que sí. Es cierto que también la crisis sanitaria ha venido acompañada de una crisis económica, como todos sabemos, sí. Y que es también cierto que en muchas marcas, pues existe mucha incertidumbre, ¿no? Ha habido un tiempo donde no se sabía exactamente qué querían comunicar, no tenían muy claro por dónde ir, con una fuerte bajada en ventas. O sea, lamentablemente yo creo que la crisis ha sido para los anunciantes
muy aguda, sobre todo en determinados sectores, y en muchos casos no han sabido muy bien por dónde tirar. Pero yo creo que una de las principales conclusiones son todos los estudios que están saliendo al hilo de estudios de comunicación relacionados con los hábitos de consumo de los usuarios, tanto durante el confinamiento como en el post-COVID, ¿no? Que se dice. Todos esos estudios hablan de que la percepción de las marcas, actualmente los usuarios valoran a las marcas comprometidas socialmente, marcas transparentes, comprometidas con el medio ambiente, responsables y, sobre todo, que les aporten utilidad, que les ayuden a salir de esta. Y no hay otra fórmula más efectiva que, evidentemente, el desarrollar estrategias de contenidos que consigan ese propósito, ¿no? Los usuarios están demandando que las marcas tengan un propósito, no tengan solamente un producto o un servicio que vender. Necesitan que las marcas aporten algo, un beneficio social, y más que nunca ahora, en esta crisis actual, se está viendo muy patente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí, hay muchas marcas que han desarrollado todo este tipo de consultorías y, básicamente, todas arrojan los mismos datos, que los usuarios demandan cada vez más contenido a las marcas y más soluciones, más que, bueno, pues el sistema tradicional persecutorio de la publicidad tradicional, donde quizás pues lo que intentas es, de alguna manera, persuadirles con tu producto o servicio, que evidentemente hay que seguir haciéndolo, y creo que es como todo, hay que tener un equilibrio y hay que escoger un buen mix de estrategias para alcanzar tus metas. Lo que no me cabe duda es que el branded content ya es una de las fórmulas más eficaces y que se convierte en uno de los pilares fundamentales de la estrategia de marketing y comunicación. Vamos, que ha venido para quedarse, que no va a ser otra moda de... Sí, bueno, yo es que creo que el branded content siempre estuvo. Lo que pasa es que ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia, pero yo creo que desde la invención del cine el branded content ha estado presente en muchas marcas que lo han promocionado y lo han promovido. Ha pasado por muchos nombres, por infotainment, por advertainment, por marketing de entretenimiento. ¿El qué? El product placement no es lo mismo. Bueno, el product placement yo creo que tiene una visión algo más reduccionista, Vale. pero es cierto que en muchas ocasiones se ha hecho product placement que realmente se estaba haciendo branded content, porque, bueno, pues se construían determinadas, sobre todo en las series de ficción, determinadas tramas, ¿no? Y se hacía que los personajes pues vivieran determinadas situaciones, o se construía incluso los propios perfiles de los personajes para emanar determinados valores que finalmente eran a favor de la marca que estaba presente, ¿no? En la historia. Entonces, bueno, yo creo que el branded content sí goza de buena salud, goza de un gran futuro, y sobre todo cuando estamos hablando de un consumo cada vez más video on demand, donde, bueno, pues la publicidad pues no tiene tanto espacio como lo tenía antes, pues evidentemente, bueno, lo demuestra el consumo de adblockers, ¿no? Existe un ingente consumo de descargas de adblockers, y es que la gente, lógicamente, escoge ver lo que le interesa, no desea ver anuncios publicitarios ni mensajes comerciales. Entonces, en ese sentido, el branded content pues tiene y va a ocupar un lugar muy relevante en los planes de marketing de muchas anunciantes. Bueno, a ver qué nos depara el futuro. Pues gracias, Luis Antonio, por esta extensa entrevista que esperamos hayan disfrutado y que también podrán leer en el número de julio y agosto de La Publicidad.